muchísimas gracias, en primer lugar, evidentemente, a Ángel Martínez Roger, a Héctor Solari y a Juan Gómez Cornejo, pero también a todos los que nos acompañáis. Me voy a dejar gente, pero bueno, he visto por ahí a Pedro Yagüe, está a punto de llegar Rosana Torres. Cuando venga, evidentemente, le vamos a hacer una ovación espectacular. Pedro Moreno, gracias por estar con nosotros. He visto por ahí también a Albert Faura, está el agregado cultural de la Embajada de Suiza. Ricardo Sánchez Cuerda, muchas caras del Teatro Real, también gracias por estar aquí, y evidentemente todos los miembros que nos acompañan de la Asociación de Autores y Autoras de Iluminación. Pero bueno, insisto, gracias Ángel Martínez Roger, Héctor Solari y Juan Gómez Cornejo, porque por este libro que es una contribución muy relevante para comprender la evolución de la puesta en escena contemporánea, que va precisamente muy estrechamente unida a lo que es el subtítulo del libro, El nacimiento de la luz en la escena moderna. No os voy a anunciar nada nuevo, pero las personalidades que anunciaron el cambio, luego veréis por qué lo menciono, fueron evidentemente Edward Gordon Craig en Inglaterra y el ginebrino Adolf Appia. Adolf Appia descubre su vocación de reformar la escena después de un peregrinaje a Bayreuth. Tiene toda la lógica que en el libro haya muchísimas menciones a Bayreuth y a Wagner, en el que lo que detecta Appia en este peregrinaje es la enorme contradicción que hay entre la grandeza de la obra wagneriana y, por otro lado, lo que era en la época su materialización escénica. En la época en que escribe su famosísima obra La puesta en escena del drama wagneriano, que es hacia 1895 más o menos, Appia edifica su cuerpo teórico sobre 4 materiales artísticos jerarquizados, que son el actor, el espacio, la luz y el color. Y quiere construir la puesta en escena a partir de la única realidad del teatro, el cuerpo humano. Bueno, todo esto era el telonero para dar finalmente la bienvenida a Rosana Torres. Gracias. Imagínate que les estaba explicando Appia para hacer de telonero para esperar que llegases. Bueno, como os decía, todo lo demás que no fuera la realidad del cuerpo humano, pues tenía que subordinarse pues a eso, y por eso el espacio, pues para él debía ser como una especie de cubo vacío que permitía resituar ciertos elementos en función del actor, de su actividad, de sus movimientos, en vez de una perspectiva artificiosa pues pintada en un telón. Lo que tenía que conseguirse es pues una auténtica profundidad arquitectónica donde la luz fuera quien pudiera esculpir las formas y los volúmenes. Se rechaza la pintura se rechaza básicamente porque tiene una sobrecarga decorativa que lo que hace es absorber completamente la atención del espectador y actúa en contra de la función expresiva que debe tener el espacio. Y el otro paladín, que también lo he mencionado, es Edward Gordon Craig, que en el arte del teatro, un poquito después, esto lo escribió en 1905 más o menos, pues se declara pues enemigo del naturalismo, tanto en la dirección de escena como en los decorados y en el vestuario, y también se declara contra el realismo y contra el psicologismo. Lo que quiere pues es un simbolismo sugestivo, la abstracción de las formas, quiere la estilización del gesto. Su teatro quiere ser simbolista, lo cual tampoco es que sea tan... De hecho, el simbolismo era el movimiento en boga, el movimiento de moda hegemónico en su época. Y pues estas aportaciones, y ahí quería llegar, de Craig y de Appia, resultaron cruciales en la formación de Wilhelm Wagner, el nieto del compositor, que acabará provocando pues una revolución completa de la puesta en escena de ópera en una serie de montajes en el Festival de Bayreuth, que hicieron historia. Propuso una lectura nueva de todas las óperas de Wagner, al menos las del canon de Bayreuth de la época, que ahora se va a añadir una más, por cierto, este verano. Y no solo de Wagner, Wilhelm Wagner dirigió también pues, Fidelio, dirigió incluso Aida en la Deutsche Oper de Berlín. El caso es que impuso un nuevo estilo de representación a partir eso, de una perspectiva simbolista, de una desnudez ambiental, de una concentración de toda la atención del espectador sobre el cuerpo del autor, como
como decía que había que hacer Apia, cambia completamente el sentido de los 4 elementos básicos que se conjugan en una puesta en escena: espacio escénico, vestuario, movimiento escénico e iluminación. Y así el espacio escénico queda estructurado en sus espectáculos con una forma matriz, casi siempre monumental, que además es una forma matriz que normalmente da la sensación de estar como flotando en el universo, como una especie de forma geométrica que flota pues, en un espacio propio. Puede ser pues, una figura elíptica inclinada, en el caso de su famosísimo Anillo del Nibelungo del 1965, puede ser un inmenso monolito fálico en el no menos legendario Tristán e Isolde de 1962, además con aquel cast alucinante que tenía con Birgit Nilsson, con Wolfgang Bingasen, en fin, realmente impresionante. O podía ser, por ejemplo, una imagen estratificada de la diosa Venus en el Tannhäuser, también famosísimo, de 1961, que, por cierto, protagonizó en la primera edición Victoria de los Ángeles, en el papel de Elizabeth. Pues en este espacio, como digo, ajeno a los postulados realistas, los elementos escenográficos ocasionales, que estaban realmente reducidos a la mínima expresión, aparecen alejados y como independientes de alguna manera de esta forma matriz, cerrados por un ciclorama que se abre, da la sensación de que se está abriendo de alguna forma el espacio a una sensación de infinito. El vestuario no consiste en que los personajes lleven vestidos bonitos, sino en que lleven vestidos exactos. Su función no es fascinar, sino que es expresar. El movimiento escénico impone a los cantantes una manera de interpretar escultural, hierática, épica, que quiere ser de alguna manera heredera de lo que se creía que era la tragedia griega, y todo con un repertorio gestual pues, limitado, sobrio, que cede todo el protagonismo pues, a la música, ¿no? Y sobre todo la iluminación, que es donde teníamos que llegar, que adquiere la función crucial que Apia le daba en sus escritos teóricos, ¿no? Integra a los personajes en el espacio y al mismo tiempo asegura que concentran la atención del espectador. La luz ya no tiene por función pues dejarnos ver la acumulación de objetos realistas que hay en el escenario, sino que debe servir el pulso interno de la obra, la emoción subyacente, ¿no? Se podría decir que Wilhelm Wagner utilizaba la iluminación con la misma función que Wagner utilizaba su orquesta, ¿no? Era como un comentario de la acción escénica, no una descripción directa. Pues bueno, llegados aquí, pues no es nada extraño que esta revolución de la puesta en escena operística pues provocara un enorme desconcierto cuando los festivales de Bayreuth presentaron varios montajes de Wilhelm Wagner en el Liceo de Barcelona en 1955. Presentaron La Valquiria, Parsifal y Tristán und Isolde. El público de la época, en la España de la época, en el liceo de la época, pues estaba acostumbrado a los telones pintados pues, de Maurici Milomara, de Alarma, de Junyent y con mucha suerte de Josep Mestres Cabanes, ¿no? Que eran geniales, ¿eh? O sea, no es que eran un auténtico tratado de perspectiva en los que la iluminación estaba pintada en la escenografía y la iluminación propiamente dicha consistía en suministrar una luz general que además había que ir con mucho cuidado, de las famosísimas diablas, ¿os acordáis de las diablas? No se podía proyectar luz realmente sobre estos telones porque sencillamente se incendiaban, era imposible, eran papel pintado, ¿no? El caso es que el shock debió ser monumental, sin duda, y aquí quería llegar Xavier Montsalvatge, compositor famosísimo, es el compositor de las 5 canciones negras, en fin, uno de los grandes, y que era también crítico de música y de ópera de la vanguardia. En la vanguardia, digamos que se sacaba las críticas con poco interés, pero sí escribía en una revista muy famosa de la época que se llamaba Destino, y ahí ponía los 5 sentidos en sus textos. Y cuando, tras las funciones de Bayreuth, por un lado comprendió que lo que se proponía era importante y por otro lado se resistió muchísimo a bendecirlo y los argumentos que utiliza me parecen geniales. Les voy a leer un fragmento de lo que escribió Montsalvatge en el 1955 que dijo en Destino, dijo:
Convertir la nave del rey Marc o el bosque de Cornualles en una combinación de cortinajes tal vez es excesivo, pero la intención de Wieland Wagner es muy concreta: estilizar, sumiéndola en la penumbra cada figura, suprimir detalles accesorios, conseguir que la escena participe del exaltado expresionismo de la música. Pero, añade Monsalvatge, y esto es lo que me parece divertidísimo, dice, es peligroso ir demasiado lejos en ese concepto de la escenografía, porque, es genial lo que dice, significaría que el arte de decorar y ambientar un escenario ha pasado del dominio de los pintores a la incumbencia de los electricistas. No supo imaginar que estos electricistas se convertirían en artistas del máximo nivel. Muchas gracias por este estupendo libro, tan necesario para hacernos entender la historia del teatro contemporáneo, no solo la historia de la iluminación, sino realmente la historia del teatro contemporáneo. Gracias, repito, a Ángel Martínez Roger, Héctor Solari, Juan Gómez Cornejo y a cuantos han participado en esta fantástica iniciativa. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias, Joan, por este recibimiento. Gracias por dejarnos la casa para presentar el libro. Me toca hacer de maestro de ceremonias de esta mañana. Vamos a presentar acto seguido a la presidenta de la Asociación de Autores y Autoras de Iluminación y Videoescena, Olga García. Tienes la palabra. Buenos días a todos y a todas. Quiero empezar agradeciendo la presencia de entidades culturales, embajadas, profesionales de las artes escénicas, amigos y amigas que hoy nos acompañan y comparten con nosotros este momento tan especial. Gracias por estar aquí en un acto que representa sin duda un gran paso para la Asociación de Autores y Autoras de Iluminación y Videoescena, de la que tengo el honor de ser presidenta. Quiero agradecer especialmente a Joan por acogernos en su casa, al equipo técnico por su trabajo y su dedicación para hacer posible este encuentro y, por supuesto, a todas las personas que han hecho posible este sueño que hoy es realidad. Mi agradecimiento también a mis compañeros y compañeras de la Junta Directiva, Pilar, Antonio y Álvaro, por su compromiso constante y por no desfallecer nunca. A las juntas anteriores, cuyo trabajo ha hecho posible que estemos hoy aquí y de la que tenemos una magnífica representación. A Raquel, por su extraordinaria labor como secretaria técnica. Y gracias de manera muy especial a Juan Gómez Cornejo, porque con tu tesón, tu convicción y tu capacidad para impulsar proyectos has conseguido que esta iniciativa deje de ser una idea para convertirse en un sueño compartido por toda la asociación. Gracias, Juan. Como señalas en el introito de este libro, la AIV está a punto de cumplir 30 años y durante todo este tiempo hemos avanzado paso a paso, no sin esfuerzo, impulsando proyectos que responden a nuestro compromiso con la profesión. Entre ellos, ocupa un lugar fundamental la transmisión del conocimiento, porque sentimos la responsabilidad de preservar y compartir un legado, el legado de la luz. Recuperar, descubrir y dar a conocer figuras esenciales de nuestra historia, como la que hoy nos convoca, se ha convertido en uno de nuestros principales propósitos. Por eso, me alegra anunciar que esta publicación es la primera de una línea editorial que presentamos hoy. Una línea que tiene como objetivo recuperar textos fundamentales aún no traducidos al castellano, imprescindibles para comprender la historia de la iluminación y la videoescena. También el propósito de rescatar la memoria de aquellas personas que muchas veces desde la sombra investigaron sobre la luz y dieron una nueva dimensión a la plástica escénica y a las dramaturgias visuales. Queremos, además, hacerlo situando cada obra y cada autor en su tiempo, en diálogo con sus contemporáneos y con el mundo que les rodeó, porque el trabajo de cualquier artista solo se entiende plenamente en relación con la época que le tocó vivir. No me voy a extender más. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar a quienes nos acompañan, que nos ayudarán a profundizar en la figura, el contexto y la relevancia de esta magnífica publicación, fruto de un trabajo riguroso y comprometido.
quiero destacar no solo su impecable profesionalidad, sino también el cariño, la generosidad y la pasión con la que han acompañado cada etapa de este proceso. Sin su dedicación, este libro no sería hoy una realidad. Y ahora sí, paso de nuevo la palabra a Ángel Martínez Roller, que irá presentando a las personas que intervendrán a continuación. Muchas gracias. La primera vez que yo vi unas imágenes de Adolf Appia fue en este edificio, aquí un poquito más allá. Era la sede de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Era yo entonces alumno de Francisco Nieva, tenía 19 años. Y recuerdo que Juan Antonio Cidrón, su asistente, nos dio unas fotocopias de distintos escenógrafos de vanguardia. Y había 3 imágenes pequeñitas, si recuerdan aquellas fotocopias más fotocopiadas, giradas, y a pesar de eso me impactaron sobremanera. Les estoy hablando de un Madrid donde no había wifi, ni móviles, y éramos todos felizmente analógicos. Cogíamos apuntes, hablábamos y todo eso. Sin embargo, me impactó. Esas imágenes me quedaron grabadas en la retina. Yo estaba estudiando también Historia del Arte en la universidad y me parecían, digo, esto se parece mucho al lenguaje moderno de mí, aquí, ¿qué está pasando? Y entonces ya se me despertó ahí la bombilla. Y fue un tema que me estuvo repitiendo siempre en la cabeza, siempre. Recuerdo encontrar el texto de Manfredo Tafuri, La esfera y el laberinto, que para mí fue revelador, no solo para ese tema, para muchos otros temas de la vanguardia histórica. Y recuerdo entonces hablar con el que era secretario general de la Asociación de Directores de Escena de España, con Juan Antonio Hormigón, y siempre le decía, hay que hacer algo de Appia, porque hay Appia. Y al paso de los años, está aquí Carlos García, gracias por estar con nosotros hoy, dijo Juan Antonio, vamos a traducir las obras, las 2-3 obras fundamentales de Appia, y como me puse tan pesado, me dejó hacer el prólogo, ¿no? Y la traducción de la biografía y tal. De ahí me quedé preocupado, porque como siempre las ediciones en España tienen unas fotos tan pequeñitas, sin blanco y negro y tal, ya me preocupé más. Hasta el punto que en el 2004 dije, vamos a hacer una exposición de Appia en España, vamos a llamar a Berna, vamos a hacer una exposición como Dios manda. Hicimos en el Círculo de Bellas Artes una muestra con 50 originales del maestro de Berna, y fue realmente una especie que yo ya me quedé tranquilo. Dije, bueno, pues ya, capítulo cerrado. Pasan los años, y un buen día me llama por teléfono un señor con acento uruguayo desde Alemania, Héctor Solari. No, les llamo de parte de Rubén y Coque, los arquitectos, porque usted hizo una exposición en España. Yo me acordé en ese momento y me cuenta que van a recrear la sala en Gelerao, otra vez la sala de Appia, con toda la cámara de luz retroiluminada. Y me cuenta una milonga fantástica, muy uruguaya. Y entonces yo me quedo así y me acordaba de mi querida catedrática de la Complutense, Estrella de Diego, que siempre dice, una vez yo le pregunté a Estrella, tienes que seguir haciendo lo de las mujeres pintoras del 19. Y me decía, Ángel, los temas de investigación son como los cigarrillos y los amantes. Si se apagan, no los vuelvas a encender. Claro, entonces, esa llamada para mí era como, otra vez Appia, ¿no? Por favor, otra vez Appia. Yo me acordaba que Gelerao pues era el edificio que estaba allí, pero yo no había pensado en él, realmente lo digo. Claro, Héctor Solari me ve, nos ve a Rubén Picado, que están aquí delante de nosotros también, y como sabe que decimos que sí y luego pensamos, y que nos falta el pico de la servilleta para entrar como Miuras, él muy listo dijo, ¿por qué no haces tú un espectáculo con una coreógrafa muy mona que es de aquí, de Mallorca, pero que vive en Londres? Y nos lió a todos de tal manera que al final acabamos haciendo un espectáculo. Todo esto para decir, para quien no sepa nada de nada, que no hay por qué saber nada de esto, ¿no? Lo que supuso Appia fue una revolución absoluta, Joan Matavos lo ha explicado muy bien, que fue, por un lado, la recuperación de un decorado tridimensional frente al bastidor pintado de forillos. Ellos decían, yo no me puedo apoyar en un árbol pintado en un lienzo, necesito volumetrías en 3 dimensiones, 1. 2, la iluminación, el segundo protagonista que está por aquí, Salzmann, Alexander von Salzmann, que fue el iluminador de Appia. Appia no sería lo que es sin Salzmann, y eso yo lo he descubierto mucho más a posteriori, cuando el bueno de Héctor me dejaba leer los textos que él traducía del alemán. Y aquella cámara realmente resaltó como un templo al teatro, la sala de Gelerao, ¿no? Y el otro gran protagonista es Dalcroze, que obviamente estaba con toda la gimnasia rítmica intentando que la gente se moviera con cierta organicidad en el asunto.
No me estoy extendiendo porque no me toque, es que es mi turno, lo digo pues. Pero, claro, no presenta a nadie, no, enseguida. ¿Este libro qué es? Este libro es un resumen de los artículos de buena parte actualizados, ¿no? Visión revisada, ¿no? Actualizada, del catálogo del 2004, lo que se ha traducido del alemán, de otro texto que hizo Héctor, maravilloso, sobre lo que hicimos en Hellerau en el 17, la reconstrucción del futuro se llamó, y textos traducidos de Apia, que no estaban traducidos, y del propio Salzman, un textito que tampoco estaba traducido al español. Y eso se completa, que es maravilloso, con 2 artículos más, que a mí me interesaba mucho, que ya estaba apuntado en el 2004, que es un artículo de Lourdes Jiménez, que es especialista en la recepción de Wagner en España, que analiza los españoles en Bayreuth. Por tanto, ahí Rogelio Geusquiza, Mariano Fortuny, etcétera, etcétera. Hay más españoles por ahí, ¿no? De la propia fundación de Bayreuth, ya hay otro Marsillac, que hablábamos antes, creo yo, familia de don Adolfo, que ya estaba en el patronato del primer Wagner, ¿no? De la fundación. Y otro artículo final, que es la conexión ya literal es otro español más, pero ya con la realidad, que es de Miguel Ángel Camacho, que esta tarde firma su libro en la Feria del Libro, tiene doblete hoy, que hace un artículo bellísimo donde conecta a todos estos españoles de Bayreuth con Romarate, con el gran iluminador, que hablará él más tarde de él. Bueno, son 6 bloques de artículos diferentes, unos de introducción, donde se cuenta todo esto, no los voy a aburrir con esto, otros bloques que firma Richard Bitzen, que Bitzen es la máxima autoridad de Apia en el mundo anglosajón. O sea, es una persona que, otra de las cosas que hizo muy bien Héctor, fue llamar a todos aquellos que en distintos países habíamos trabajado sobre Apia, cosa que le honra enormemente, ¿no? Otro bloque, digo, de Richard Bitzen, otro bloque, digamos que le hemos llamado la letra de Apia, es cómo escribe Apia, que son artículos de fondo sobre su diseño. Luego hay otro bloque de solo una sala que espera, que hay textos también muy interesantes sobre uno de los espectáculos, El buceador, que es uno de los bocetos más inquietantes. Y el quinto, digamos, bloque, que es Alexander von Salzman, ya específicamente, con textos sobre él, sus propuestas teóricas, y sus instalaciones, las patentes de instalación lumínica, etcétera, etcétera. Un texto bellísimo de Carla Di Donato, La luz como medium, que está fenomenal, porque da en la clave de lo que hace Salzman en ese momento. Y, finalmente, otro bloque sobre la utopía que supuso Hellerau. Claro, Hellerau, estamos hablando de 1911, 10, 11, 12, en ese edificio que hace el arquitecto Tessenau. Y tenéis que pensar que estamos en un momento utópico absolutamente, donde toda esta gente de la vanguardia pensaba que otro mundo iba a ser posible, que la sociedad iba a ser justa y todas esas cosas. Previa a la Primera Guerra Mundial, imagínense. Era un momento absolutamente utópico, ¿no? Y ese eje centroeuropeo de Dresden, Suiza, Alemania, está hirviendo constantemente de vanguardia, ¿no? Finalmente, les digo esos artículos sobre los españoles en Bayreuth. Y luego pues, una serie de apéndices obvios de bibliografía, biografías de Apia y el propio Alexander, etcétera, y créditos, etcétera. Cuando ustedes entran en una sala alternativa, una nave 73 o en la otra, y veis 2 plataformas, una tabla, un actor y una pasión, estáis ante principios que formuló Apia a finales del 19 y principios del 20. Es decir, esa vuelta a la tridimensionalidad y ese eje de la luz. ¿Por qué esto es fundamental? Porque Salzman lo que hace es, una vez que aparece la bombilla eléctrica y se puede dirigir y se puede enfocar lo que yo quiero enfocar, nace la dramaturgia de la luz. Yo puedo dar calidades dramáticas con la luz. A partir de ese momento, el decorado empieza a ser más prescindible frente a un universo atmosférico de la luz. Esa es la gran batalla y ese es el gran éxito. Por eso hoy hablamos que el teatro es más bien un conjunto de lenguajes, no solamente un solo lenguaje, es un conjunto de lenguajes. El nacimiento de la dramaturgia de la luz es fundamental, absolutamente fundamental, porque cambió la manera de escribir, cambió la manera de contar, cambió la manera de dirigir, a la escena me refiero. Es decir, que Apia no hubiera sido Apia sin Salzman, y yo dedico un capítulo que se llama Cuando Salzman ilumina a Apia, ¿no? Lógicamente. Bueno, no quiero irme del atril de momento sin agradecer a Héctor Solari,
que me metiera en este lío monumental. Y además, no sé si él no lo va a contar, pero me llamó porque dice, no, es que he visto una foto de una maqueta de madera que hay en un catálogo que tú hiciste. Tal. De nuevo me acordé yo de Nieva, de Francisco Nieva y de Cidrón. Digo, mira, otra vez una imagen es el detonante de que a mí se me despierte algo, que me encuentre alguien. A veces la vida cierra esos círculos de una manera tan alucinante, ¿no? Quiero dar las gracias a Sabine Stenzel, que llevó toda la producción en Hellerau. Thank you so much for your work. Dankeschön. A Avatar Ayuso, la coreógrafa, por su alegría y su energía durante los ensayos en Alemania, en nuestro espectáculo Apia Apia. A Rubén Picado y a María José de Blas, que son el alma y el corazón del estudio Picado de Blas. Gracias por unirnos con Héctor en esta locura, por ese entusiasmo y por esas maquetas maravillosas que hicisteis en madera de balsa, que hoy custodia el propio teatro de Hellerau, que es el templo al teatro, y por tanto esas bellísimas maquetas. Estos locos, pues son locos. Cuando llegaron los originales de Berna, de Suiza, y abrimos las cajas y estábamos todos llorando, medían los bocetos y sobre eso levantaron maquetas a escala, en madera de balsa, pero tan felices, digo, y gratis todo, ¿eh? O sea, todo gratis. Y luego las donaron al Teatro de Hellerau, maravilloso, maravilloso. Inés Atienza, que está por aquí también, la diseñadora gráfica de este hermoso libro, porque el diseño es brutal, a mí me parece moderno y preciosísimo, y se trata como, bueno, todo el mundo que trabaja con ella lo sabe, una profesional para la que no existen los imposibles, ella es infalible total, y es una especie de máquina tremenda. A mi querido Álvaro Luna, que anda por ahí detrás, por haber diseñado las proyecciones del día de hoy y haber sido también un total entusiasta de esta publicación, gracias. Y a mi querido y reconocido Juan Gómez Cornejo por haber tenido la sensibilidad, el seguimiento y el empeño para que este libro sea hoy una realidad bibliográfica y que contribuirá sin duda al enriquecimiento del acervo cultural de este arte de la iluminación ya milenario. Porque yo, y con eso me despido, les recuerdo que cuando Platón en el mito de la caverna nos cuenta ese engaño perceptivo gracias a unas antorchas de unos señores que no entienden cuál es el truco visual por el cual ven unos gigantes, ahí nació la dramaturgia de la luz. Nada más que 2500 años tiene de tiempo. Con ustedes, don Héctor Solari. Adelante. Para comenzar con buen pie, una breve guía de quién es quién entre los aún no tan conocidos protagonistas de este libro, a pesar de que esto ya me lo han contado ambos. Repito. Émile Dalcroze, nacido en Ginebra en 1865, fue compositor y pedagogo musical. Harto de ver a sus alumnos ejecutar ejercicios de solfeo con un movimiento inmóvil con vocación de escultura, por parafrasear a Eugenio Trías, desarrolló un novedoso método de enseñanza musical basado en el movimiento corporal, la llamada gimnasia rítmica. El éxito de sus ideas lo llevó a ser invitado a fundar en Hellerau, en Dresde, un instituto dedicado a su enseñanza. Adolf Appia, nacido también en Ginebra en 1862, músico de formación y un frustrado admirador de Richard Wagner, o Ricardo, como dicen ustedes, conoció a Dalcroze en su ciudad natal. Fascinado por las posibilidades del nuevo enfoque pedagógico del mismo, encontró en Hellerau, a donde lo había invitado Dalcroze, el lugar ideal para desarrollar sus revolucionarias ideas sobre el espacio teatral del futuro. Heinrich Tessenow, joven arquitecto alemán nacido en Rostock en 1876, fue el encargado de proyectar y construir el edificio que albergaría aquella aventura pedagógica y artística de la que trata este libro, el Festspielhaus de Hellerau. Y finalmente Alexander von Salzmann, arquitecto, pintor y diseñador nacido en Tiflis, Georgia, en 1874. Había estudiado en Moscú y posteriormente en Múnich. A raíz de su colaboración con los talleres alemanes de artesanía en Hellerau, entró en contacto con los tres personajes anteriormente citados y terminó convirtiéndose en el cuarto vértice de esta singular constelación artística.
El espacio radiante, la gran sala de Hellerau, era hasta el año 2017 un mito, un lugar de deseo y de añoranza. Probablemente debido a las escasas fotografías que se conservan del original de 1912, imágenes que más bien lo ocultan antes que lo revelan, y a los numerosos relatos entusiastas que intentaron describirlo, aunque de manera profundamente contradictoria. En algunos se habla de un escenario azul oscuro, en otros se recuerda una luz violeta, verde o delicadamente rosada. Y sin embargo, todos los testimonios coinciden en algo esencial, en la intensidad sensorial de aquella experiencia. Todos hablan de un espacio inclusivo cuya verdadera naturaleza era efímera, cambiante e irrepetible, de la sensación de estar sumergidos en la luz. ¿Y por qué hablo o por qué digo hasta el 2017? Pues porque en ese año, con el fin de mostrar la actualidad de las ideas de Adolf Appia y probar su validez para el arte contemporáneo, decidimos reconstruir el escenario de Appia y la sala de luz de Alexander von Salzmann del año 1913 e invitamos a diversos artistas a explorar las posibilidades de esta escenografía revolucionaria e histórica. Sus obras debían retomar las visiones escénicas de ambos visionarios y transformarlas en el presente. Cuando en el verano del 2017 entramos por primera vez a la gran sala reconstruida, quedamos en silencio. No encontrábamos palabras capaces de describir aquella experiencia. El espacio nos precedía, nos contenía. Appia citaba con frecuencia una frase de Richard Wagner. Allí donde el arte dice esto significa, la música afirma esto es. Esta afirmación sobre la música podría extenderse aquí al espacio mismo y también a la luz, porque la gran revolución de Hellerau no fue solamente escénica o arquitectónica, fue una nueva manera de concebir la percepción humana, una redefinición radical de cómo el cuerpo, el espacio y la luz pueden cohabitar. Appia, quien había pasado años estudiando los dramas musicales de Wagner y reconociendo el abismo entre sus intenciones poéticas y las escenografías pomposas de Bayreuth, imaginó un espacio vivo, dinámico, liberado de la ilusión decorativa del siglo XIX. Su visión de los espacios rítmicos proponía que la arquitectura teatral no debía imitar la realidad, sino crear las condiciones para que los cuerpos en movimiento generaran significado a través del ritmo. Pero él necesitaba un colaborador que convirtiera la teoría en experiencia sensible. Alexander von Salzmann fue ese colaborador. A través de su sistema revolucionario de iluminación, con sus lámparas incandescentes dispuestas uniformemente detrás de telas blancas translúcidas, logró lo que parecía imposible: hacer de la luz no un instrumento de representación, sino materia arquitectónica. La luz dejó de iluminar objetos para convertirse ella misma en objeto, en atmósfera, en arquitectura. Cada color, cada intensidad, cada modulación se volvió sensible de modo directo, no mediada por un significado simbólico, sino como experiencia pura. Por eso este espacio afirma ante todo yo soy, existe, respira, es. Y toda explicación excesiva corre el riesgo de alejarnos de su verdad más inmediata, la de la presencia. Si este espacio puede entenderse como la realización de una utopía, la de un arte que fuera verdaderamente comunitario, que no separara a espectadores de actores, sino que los reuniera en una experiencia colectiva de percepción, entonces su reconstrucción debe interpretarse como un intento de comprobar su vigencia en el presente. Las obras de los coreógrafos, de las músicas y artistas escénicos invitados en ese proyecto difícilmente podrían pensarse sin las visiones de Appia y de Salzmann. Todos ellos son, de algún modo, herederos de aquella revolución y han desarrollado a partir de ella lenguajes nuevos y propios. Lo que Hellerau legó no fue un estilo a repetir, sino un método, la posibilidad de pensar el espacio como generador de conocimiento sensible. No existe recuerdo alguno que pueda envolverse en alcanfor para mantener alejadas a las polillas,
escribió T.S. Eliot. Pero cuando el espacio de la memoria se ventila regularmente y vuelve a ser activado, como lo hicimos en el 2017 y lo estamos haciendo hoy con este libro, entonces ya no queda tiempo para que aparezcan ni polillas ni mitos. Solo queda la urgencia de la experiencia presente. Muchas gracias. Para los que no conozcan tanto este asunto, lo que hace Salzman es inventar una cámara, no cámara negra como es habitualmente en el teatro, sino una cámara blanca y retroilumina, en este caso con 5.500 bombillas de filamento, puestas, como habéis visto en la imagen, ¿no? Claro, la sensación que uno tiene cuando entras en ese espacio y se enciende la luz, y depende de la gradación que tenga, es absolutamente sobrecogedor. Es una cosa súper extraña. Te sientes ahí con una especie de, no sé si es el paraíso, pero algo parecido. Y cuando suben la luz a tope, te sientes como, no sé, como Dante Alighieri con la Beatrice ahí en el paraíso, que te ciegas y ya no puedes ver más, ¿no? Realmente yo recuerdo esas tardes, esas noches con Héctor, allí ensayando como realmente algo extraño y mágico. Y yo pensaba que hay teatros en la historia de la arquitectura teatral que más que teatros para hacer teatro, se acaban convirtiendo en templos para el teatro, ¿no? El Olímpico de Vicenza no es el mejor espacio para hacer teatro, pero sin duda es un templo al teatro del Renacimiento, ¿no? Bueno, yo creo que un poco a Hellerau le pasa un poco eso. Es una sala realmente práctica, pero al mismo tiempo tiene un carácter de templo brutal y es sobrecogedor, absolutamente sobrecogedor. Bueno, a continuación tiene la palabra María José de Blas, del estudio Picado de Blas. En la tarjeta ponía Lourdes Jiménez, que iba a venir de Málaga, pero no pudo venir, y una vez más, abusando de mi amistad con Rubén y Coque, le he dicho, por favor, pues sal tú y cuéntanos, porque Rubén Picado y María José de Blas hicieron otro de los espectáculos de Hellerau. Nosotros estábamos allí que se nos daban los ojos la vuelta, porque veías el cartel y decía, esta noche Bob Wilson, después María José de Blas, Forsyth, no sé qué, y luego Ángel Martínez Rojas. Y decíamos, ¿pero qué hacemos aquí nosotros, ¿no? Fue una aventura absolutamente alocada. María José, tuya es la palabra. Bueno, yo lo primero dar las gracias porque cada 10 años tengo un reencuentro con Adolf Appia, ¿no? Y entonces la verdad es que es una maravilla. A nosotros Appia se nos reveló por unos puntos de luz, que por otra parte es algo muy arquitectónico, ¿no? Es decir, un punto es el elemento fundamental de la geometría, pero a la vez es algo muy complejo porque es adimensional y necesita un eje X y Z para localizarlo en el espacio, o tres planos que normalmente son los que construyen los volúmenes, pero justamente cuando se intersectan en ese punto. Bueno, en el 2004, como ya han comentado, pues nosotros estábamos haciendo una conferencia en San Lorenzo del Escorial porque estábamos en plenas obras del teatro de San Lorenzo del Escorial, pero estábamos, como no estaba la obra, proyectando nuestros planos, nuestras perspectivas, nuestros dibujos. Y al terminar se nos acerca una persona que se presenta y nos dice, hola, soy Ángel Martínez Roger, pero que sepáis que vuestro futuro teatro es completamente Adolf Appia. Nosotros realmente, pues os soy sincera, no conocíamos a Adolf Appia. Y entonces, bueno, nos ponemos a investigar. Sí teníamos referencia, por supuesto, en la escuela de Tesenov y de esta importancia de Hellerau, pero no de Adolf Appia. En el 2004 nos comenta que sí participamos o ayudamos o colaboramos a esta exposición en el Círculo de Bellas Artes y, por supuesto, le decimos que sí y tuvimos la gran fortuna de ver los originales. Los originales, al ponerlos a la luz, reflejaban esos puntitos que os comento de luz. Y entonces le hicimos una pregunta rápidamente, Rubén y yo, Ángel, ¿Adolf Appia era riguroso y con su vehemencia? Por supuesto que sí. Bueno, entonces, claro, nos dimos cuenta que era
tenía un control absoluto de la geometría y que esas imágenes eran construcciones en perspectiva, como las que hacíamos nosotros en los años 80, poniendo alfileres, ¿no?, en el papel y ayudándonos de grandes reglas, porque hay que poner la línea del horizonte, los puntos de fuga, pues se construían así. Entonces, si sabíamos cómo se había construido, podíamos invertir el proceso y construir unas maquetas en verdadera magnitud de esas imágenes que estábamos viendo en los originales. Y así lo hicimos. Hicimos esas maquetas, esos modelos en verdadera magnitud. Creo recordar que fueron 5 o 6. Y pues quisimos, después de la exposición, cederlas al Museo de Almagro, pero no las quisieron y ahí se quedó. En el 2017 nos llama Héctor Solari, pues nos cuenta, como bueno, mucho mejor ha contado Ángel, pues nos llaman y de repente que había localizado, no con mucha investigación, pues que habíamos hecho unas maquetas que si podíamos enseñarlas, porque él para el centenario quería recrear unos espacios y le podían ser de ayuda. Yo en el estudio, por supuesto, sí, tal, colgué. Rubén, ¿y dónde tenemos esas maquetas? O sea, imposible, claro, en el trastero, buscando, bueno, pues en unas cajas ahí que guardamos bien, las encontramos. Entonces, bueno, Héctor Solari pues vino a Madrid, vio, le cedimos la maqueta y nos lió para hacer esta lecture performance. La verdad es que nosotros, claro, para nosotros era complejo porque iba a ser una representación. Decía, no consiste en que deis una conferencia, tiene que ser una actuación, va a haber un público que va a pagar. Y bueno, pues nos puso en contacto con Yone San Martín y Amancio González, 2 bailarines que bailaron durante muchísimos años en la compañía de Forsyth, maravillosos, y enseguida existió ahí una implicación maravillosa. Nosotros lo que propusimos para el evento realmente es que era defender que para nosotros el teatro de Tesenov en Hellerau y el contenido y lo que se hacía allí fue un antecedente, sin lugar a duda, del movimiento moderno. Es decir, nosotros empezamos a investigar y Le Corbusier, su arquitectura antes de visitar Tesenov, antes de Hellerau, del teatro de Tesenov, y las escenografías de Apia en el espacio de Salman, hacía arquitectura de casas de campiña francesa o suiza, con cubiertas a 2 aguas, totalmente alejado del movimiento moderno. Y él fue allí por amor filial, porque su hermano trabajaba con Dalcroze, me parece, y fue allí a verlo. Y Mies van der Rohe no fue por amor filial, sino por amor a una amante, ¿no?, de ahí, de una bailarina de Dalcroze. Y lo mismo, es decir, después de ver ese espacio, es como abrir una ventana inmensa a la modernidad. Tú no eres el mismo, no podían ser los mismos, ¿no? Y entonces, bueno, pues planteamos esa tesis de cómo ese espacio era para la modernidad. Y como teníamos que colaborar con Yone y con Amanci, pues planteamos que poner muy en valor lo que era el espacio abstracto, concreto, de esa luz increíble, ¿no?, que es como sentirte en la abstracción, porque entras en ese espacio blanco. Recrear la escenografía de Apia, del tercer acto de Orfeo y Eurídice, de Grimm, y lo que planteamos es que iba a haber una gran imagen. Mientras nosotros presentábamos un poco la conferencia y esos argumentos del movimiento moderno, ¿no?, de defensa, se iban a proyectar
nuestras manos, las manos de Rubén y las mías. Porque para nosotros una mesa es el suelo, ¿no? El suelo de las manos, ¿no? Porque es donde... Y un poco la coreografía de nuestras manos iba a acompañar en la gran pantalla la coreografía maravillosa de Amanchi y Yone. Y para terminar, pues íbamos a ir haciendo unas líneas finas o gruesas y los bailarines iban a ir acompañando y ocupando con sus cuerpos el espacio, que daba sentido, pues realmente el origen, ¿no? Y sentido de ese espacio. Cuando terminé, nosotros lo íbamos todo dibujando como en un rollo continuo y yo tenía mucha preocupación porque decía, claro, como hemos hecho una representación, lo mismo nos tiran tomates, porque no ha gustado. Pero no fue así y al final, bueno, nos pidieron que fuéramos recortando aquellos dibujos de ese papel continuo que íbamos dibujando. Fue una experiencia maravillosa que solamente puedo dar gratitud a Héctor y a Ángel y también porque... Y, por supuesto, cedimos las maquetas a Hellerau y, bueno, nos emocionamos porque una cosa que había estado en el trastero, que aquí no se quería, cuando llegamos allí, pues estaban en sus urnas perfectamente iluminadas y con un cariño y un mimo precioso. Y, bueno, para terminar, solamente decir que nosotros somos defensores que el futuro de la arquitectura está otra vez en situar al cuerpo en el centro de la arquitectura. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mies van der Rohe es 24 años más joven que Apia. Tiene una especie de amante, amiga, lo que sea, que es bailarina de Dalcross, y es ella la que le dice, mira lo que está dibujando Apia, entérate por dónde va. Paso página. En Moscú, Isadora Duncan le dice a Stanislavski, yo tengo un novio estupendo que se llama Gordon Craig y que hace unos dibujos maravillosos, y Isadora vende al bueno de Stanislavski el montaje del 12 del Hamlet de Craig. Digo esto ¿por qué? Porque han sido las mujeres las que han hecho el gesto de juntar una voluntad con otra. De la mujer de Salzman, Héctor, no voy a hablar, porque eso sería un capitulazo estupendo. Sí, para mí fue muy emocionante también llegar a Hellerau y ver las maquetas que dejamos allí puestas en su urna. Yo recuerdo que me di una panzada a llorar yo solo por uno de los pasillos y claro, los técnicos de Dresden te miran como, ya están aquí los españoles otra vez, qué pesados, qué emotivos son. Entonces yo lloro con las lágrimas porque realmente era muy bonito verlo allí, en su casa, ¿no? Bien, a continuación, como les decía, el libro tiene esa parte final con dos grandes y potentes artículos sobre los españoles en Bayreuth y los españoles en ese ámbito alemán de la colina verde, como le gusta decir a Héctor, ¿no? que es un concepto más amplio realmente de ese triángulo de la vanguardia. El de Lourdes Jiménez, maravilloso, sobre todo el tema de, como os decía antes, de Mariano Fortuny Madrazo y Rogelio de Egusquiza, que están muy cerquita de Bayreuth. De hecho, Egusquiza es de los primeros que escribe algunos artículos sobre iluminación. El propio Mariano Fortuny Madrazo no se llevaba muy bien con Apia. Apia dice que le dejó unas cuantas maquetas para que se las cuidara y parece ser que Mariano se las destrozó. Les dio algún empujoncillo, parece ser. Y hay una relación muy rara. Y hay, como digo, un Marsillac ya en el propio Bayreuth, del principio, con el maestro alemán vivo. Para hablar de todo esto y su conexión en España está mi querido amigo, compañero del claustro durante muchos años, don Miguel Ángel Camacho. Adelante. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias Ángel, gracias Juan por llamarme, por decirme, métete en esa aventura, habla en concreto de Romarate, que es Rafael Martínez Romarate, que vamos a hablar un poquito, os voy a explicar un poco quién era este personaje, porque a lo largo de mi vida profesional, debido a, bueno, soy iluminador en el fondo,
esta cosa tan maravillosa de la luz que nadie, nunca durante siglos, nadie ha creído en ella. Entonces, bueno, de pronto dije, en España tiene que haber algo, tiene que haber alguien que haya investigado algo. No sé, empecé a buscar, entonces dije, me hago una tesis doctoral, que es la única manera de encontrar. Entonces empecé a buscar y me empecé a encontrar con cosas maravillosas. Los iluminadores en los años 90 en este país estábamos todos enamorados de McCandless. Realmente era un americano que había escrito un libro en los años 30 en su universidad de Yale explicando cómo se debe de iluminar un escenario. Nosotros no teníamos ni idea, veníamos del mundo de la electricidad. Entonces empecé a investigar y me encontré de pronto que en España teníamos una serie de gente muy interesante que voy a contaros. Primero, José de Manjarrés, catalán, 1816. ¿Me vais a permitir? Leo mejor. Escribe un libro que se llama El arte en el teatro. Nace en 1816 y muere en 1880. Catedrático de la Academia de Bellas Artes de Barcelona y director artístico del Teatro del Liceo. Desarrolló una reflexión crítica sobre la composición de los decorados, la función de los telones escénicos y la relevancia de la iluminación pictórica y teatral. Su concepción de la iluminación de la sala la resumía en dos partes, que era, por un lado, luz divergente y luz convergente. Para explicar la armonía entre la luz escénica y los telones, distingue entre la iluminación y alumbrado a partir de un símil de la pintura. La luz que ilumina corresponde a la representación de los telones o en las pinturas escénicas, mientras que la luz que alumbra procede del escenario y permite la visibilidad del decorado y del actor. Para lograr una visión más panorámica, da una clave muy importante, que es eliminar patas y bambalinas y montar telones de horizontes cóncavos. O sea, fijaros, es el principio de lo que posteriormente dijo Fortuny sobre la cúpula que lleva su nombre. Este hombre, pensemos, es un hombre que no conoce la electricidad. Todo esto surge del gas y del arco voltaico. Y utiliza el arco voltaico, que es curioso, con proyecciones, cristales, coloca para intentar iluminar. Y el arco voltaico lo utiliza para iluminar al actor. Él dice que el escenario, la luz es alumbrar, y la luz escénica está en la pintura. Después viene un señor fantástico que yo le amé, y le sigo amando, aunque ya está muerto, lógicamente, que es Rogelio de Gusquiza. Yo ahora a Rogelio de Gusquiza le descubro porque existe una pintura exactamente en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es Tristán y Isolda. Allí tiene esa pintura, ese cuadro maravilloso, que es la muerte de los dos personajes. Y Rogelio de Gusquiza nace en 1845 y muere en 1915 en Madrid. Conoce a Wagner en 1879 en Bayreuth y desarrolla buena parte de su obra pictórica en París, dentro de lo que es el simbolismo europeo. En un artículo en 1884, a la muerte de Wagner, su mujer Cosima le llama y le dice: Rogelio, ¿por qué no escribes un artículo de iluminación teatral para mi revista? Y entonces llega Rogelio y dice: perfecto. Y lo curioso de Rogelio es que escribe este artículo, se llama Iluminación escénica, pero conoce a Appia. Le conoce a Appia a partir de ese momento, y en ese artículo que escribe Rogelio dice: la candileja es el mayor desastre de la iluminación. Hay que suprimirla. En el artículo escribe cómo hacerlo. Y luego Appia, 2 años posterior, escribe un libro que es La iluminación de la puesta en escena, donde dice la candileja hay que suprimirla. Por lo cual, tengo el orgullo de contar que Rogelio de Gusquiza fue el primero que dijo que la candileja no valía para nada y que destruía totalmente la escena. ¿Quién está después? Mariano Fortuny. ¿Quién es Mariano Fortuny? Un gran pintor, y de pronto es amigo de Rogelio Gusquiza, van juntos a Bayreuth y realmente nace, bueno, primero nace en 1871, muere en 1949, hay un museo precioso que si vais a Venecia tenéis que verlo, que está su nombre, maravilloso, y inventa un sistema que es la famosa cúpula de Fortuny.
Y aquí es donde está la clave. La cúpula de Fortuny crea dos cosas muy importantes, que es la luz indirecta, que hace que la sombra desaparezca. La sombra directa es la que produce un foco que va directamente al personaje y crea una sombra que es la sombra dura. Y con la cúpula lo que hace es eliminar la sombra dura a través de la luz indirecta, creando la luz difusa. Es un invento fantástico, pero además puedes hacer cielos. Imaginaros cielos, azules, atardeceres, amaneceres. Este señor hace un proyecto para el Teatro Real y en 1929 se presenta un proyecto para montar aquí la cúpula de Fortuny. Se desecha. ¿Dónde se montó por primera vez? En la Scala de Milán. Se intentó hacerlo también en el Teatro Español cuando estaba Rivacheriz y no se hizo. ¿Dónde se montó al final en España? Realmente, exactamente en el Penal, donde estaba, en el Penal de... Bueno, no me acuerdo, os lo cuento luego después. Vamos a hablar de Martín Romarate. ¿Quién es Martín Romarate? Martín Romarate es un personaje fantástico, nace a finales del 19, en 1886, y fue el marido de Pilar de Valderrama, que a su vez era la Guiomar de Machado, o sea, el amor platónico de Antonio Machado. Para comprender la figura de Rafael Martínez Romarate, conviene partir de la diversidad de métodos técnicos que se incorporaron a la escena en el desarrollo de la iluminación, y entre ellos destaco especialmente la capacidad de relacionar la obra representada con su imagen escénica, lo que supuso un cambio decisivo en la manera de vincular el texto con la puesta en escena. En este sentido, la luz dejó de ser un mero recurso técnico para convertirse en un elemento central del discurso teatral. A partir de los años 20, Romarate desarrolla una línea historicista. ¿Por qué? Porque a través de su mujer crean el teatro fantasio. Es un teatro en su casa, en los años finales de los años 20, donde empiezan a hacer teatro de casero en esa época. Por lo tanto, sus primeras investigaciones trasladaron al escenario la forma de iluminación tomadas de la vida cotidiana, la luz de las farolas urbanas, la iluminación de fachadas y edificios y la cualidad de la iluminación en los interiores. Este proceso exigió un desarrollo progresivo de nuevos aparatos y fuentes de luz con distinta capacidad expansiva, incorporando al espacio teatral una manera lenta y constante de investigación. En los años 38, Romarate le nombran iluminador del Teatro de Falange con Luis Escobar. Empieza a trabajar con Luis Escobar y hace gira en plena guerra civil, exactamente llevando, que era, el Hospital de los Locos. Romarate, de alguna manera, hace esa investigación con unos focos totalmente anticuados. Imaginaros, guerra civil y el Teatro de Falange. Termina la Guerra Civil y a Luis Escobar le nombran director del Teatro Nacional del María Guerrero. Llama a Romarate para que sea su director técnico y su iluminador. Entonces, a partir de ahí, él crea, ahí en ese teatro, las secciones técnicas, que son muy importantes y que siguen funcionando, secciones técnicas. Y luego es el iluminador de todos los montajes que hizo. ¿Qué incorpora en esos montajes? Empieza a investigar. Primero, él conoce a Fortuny, porque él hace un viaje a Venecia, conoce la cúpula y escribe un artículo sobre los problemas de la cúpula en un teatro. Y dice, no, lo que voy a hacer es montar los cicloramas. Y empieza a montar cicloramas en todos sus montajes. En esos cicloramas, como además tiene una influencia enorme de lo que es el cine, empieza a hacer proyecciones de nubes que van moviéndose. Estamos hablando de los años 40 y 50 de este país, con unas técnicas totalmente obsoletas y malas. Entonces, incorpora la proyección, incorpora los fluorescentes, cosa que nosotros empezamos a incorporar en los años 90. Él empieza a incorporar el fluorescente y empieza a hacer, por ejemplo, trucos que, por ejemplo, para hacer nieve, antes se echaban algodones por las ventanas. Él lo único que hace es empezar a hacer proyecciones. Proyecta, de alguna manera, nubes con niebla y con nieve. Perdón. Por lo tanto, él lo que hace es romper con todo el estilo que se hacía antiguamente, que era un estilo totalmente realista, y buscando a través de la técnica que él va incorporando, hacer que eso empiece a funcionar. Hay un montaje, y con eso quiero terminar, que él
ama y que yo amo, que es Nuestra ciudad. Nuestra ciudad es un montaje donde él lo que hace es, perdón, estos son Los endemoniados de Chekhov. Mirad, es una influencia totalmente del cine expresionista. Y en Nuestra ciudad es un escenario totalmente simple, donde no se mueve ni un elemento escenográfico, ninguno. La escenografía es de Víctor Cortezo. Ahí lo que hace es empezar a montar luz de gas, de mercurio, y empieza a lanzar, exactamente en este caso, lo que son nubes que se van moviendo y las va transformando desde blancos hasta rojos y azules. O sea, imaginaros en esa época, en este país, lo que estaba pasando aquí. Viendo eso, ilumina el Tenorio de Dalí, algo que revolucionó todo. Hay una proyección, por si la queréis ver. Pero lo más interesante desde el punto de vista técnico es que en el María Guerrero incorpora los giratorios. Monta 2 giratorios dobles en el propio escenario porque se dio cuenta que para los cambios se bajaban telones. Bajabas un telón, hacías el cambio, subía el telón y hacía otra escena. Con los giratorios que los coge del teatro alemán, lo coloca ahí. Entonces, Romarate para mí es: ningún método de luz escénica puede considerarse definitivo porque su valor depende de la capacidad de cada proyecto para convertir la luz en pensamiento visible. Por ello, lo esencial no solo es la técnica empleada, sino aquello que la luz comunica: información, percepción, atmósfera y sentido. Y en esta medida, la luz artificial constituye una invención humana con un alto poder de configuración estética y conceptual en la escena. El señor Romarate, os invito a que leáis sobre él. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Me resta presentar al auténtico culpable de que todos estemos aquí. Va a hablar ahora Juan Gómez Cornejo, nuestro querido compañero, que lo conocéis todos, pero como queda registrado, y esto se va a ver en Latinoamérica por ahí, Premio Nacional de Teatro del año 11, Medalla de Oro de las Bellas Artes del 23, excelente compañero y una de las personas más educadas de este oficio, como todo el mundo ha podido comprobar. Él ha sido el que se ha empeñado en que había que traducir del alemán al español estos textos y que se editaran. Y se ha inventado la línea editorial ahora de que hay que sacar cosas de iluminación. Entonces, yo no tengo más que dar las gracias, que para mí ha sido un honor total inaugurar esta nueva colección de textos y que, bueno, ya se ha quedado de nuevo Salzman, Appia y Dalcroze situados para otros cuantos años más, habida cuenta que los textos que hay en castellano se encuentran en Internet y a unos precios de locos. Caballero, adelante. Juan. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pretendía no llegar emocionado a este momento y Ángel no me ha dejado que así fuera, por esas palabras tan cariñosas y emotivas. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por atender a esta convocatoria y a esta presentación del primer libro de la Asociación de Autores de la Iluminación y Videoescena, y que esperamos que sea el primero de una línea editorial que dé conocimiento a todos estos artistas de la luz históricos y los que quedan por venir, ¿no? El libro se llama Una sala radiante y radiante es como yo me siento en este momento de teneros aquí a todos y a todas. Que haya venido mi compañera de magisterio, Rosana Torres, ¿te acuerdas? Sigues motorizada, en esa época ibas en moto, en una maravillosa, y ahora llevas un coche, vamos, fantástico. Y a mi maestro Pedro Moreno, que nos hemos acompañado mutuamente, pero que él ha sido uno de mis pilares en esto, ¿no? Mi querido Ángel en el libro me adjudicó él me dijo, haz el introito. Yo me tuve que estudiar a ver qué era esto, ¿no? Dije, bueno, haz la introducción, y la hice realmente ilusionado, ¿no? Pensando en que
en que me había puesto una tarea difícil, porque siempre yo digo que la primera página o las 2 primeras páginas de un libro, si no te enganchan, mal vamos, ¿no? Entonces, el hecho de que a mí me diera esta responsabilidad, pues me hizo ponerme ahí las pilas, como se suele decir. En este acto me ha dado la parte más fácil, que es el finish, ¿no? El epílogo, la despedida, y esto me lo ha puesto más fácil porque a mí agradecer se me da muy bien y solo me quedan dar agradecimientos, ¿no? Agradecimientos a que estéis aquí, a que hayáis sido presentes, hayáis estado presentes en este momento y bueno, ya no me queda más que decir, ya lo han dicho ellos todos y ellas, ¿no? Gracias a los colaboradores y colaboradoras de este libro, gracias a Joan y al Teatro Real, que siempre, y Ángel, que está por ahí, que siempre nos acogen aquí, nos dejan hacer estos actos, estas presentaciones, compartiendo conocimientos con los iluminadores y las iluminadoras que vienen, asistiendo a sus ensayos, hablando con ellos a posteriori, es maravilloso. Gracias a María José y al estudio por acompañarnos. Venimos de pasar 10 días en el maravilloso Teatro del Escorial. Qué pena que esté allí y no esté en Madrid, porque creo que es un maravilloso teatro. Y aprovecho para decir que ese teatro lo hicieron ellos en el estudio, pero había una persona que le dio todo el sentido técnico que un edificio tiene que tener, y es José Luis Tamayo. José Luis Tamayo hizo este teatro, hizo muchos otros, ha hecho muchos otros, pero también hizo el Teatro del Escorial, y aquello es un ejemplo del buen hacer, tanto arquitectónicamente como técnicamente, ¿no? Gracias a Lourdes Ortiz y Miguel Ángel Camacho por sus artículos maravillosos. Iremos a que me firmes el libro esta tarde, Miguel Ángel, por supuesto. Estamos muy agradecidos a Inés, no sé dónde estás, pero ella se ha adaptado perfectamente a todas nuestras particularidades, las económicas también, os lo aseguro, y estamos muy agradecidos a Héctor Solari y a Ángel Martínez, que se han prestado y nos han guiado y han sido los editores y han compartido los conocimientos con nosotros con una maravillosa generosidad, ¿no? Yo no he hecho nada en todo esto, he sido el Pepito Grillo, como lo soy de otras muchas cosas, ¿no? Pero ser el Pepito Grillo y que te sigan es para estar muy agradecido. Hace 30 años que se creó la Asociación de Autores de Iluminación y posteriormente de Videoescena, y como la luz y los sueños están intrínsecamente relacionados, tuvimos, mis compañeras y compañeros y yo, un sueño triple casi, ¿no? El primer sueño era conseguir que todo el trabajo que se había hecho anteriormente con la luz empezara a ser reconocido como una disciplina más dentro de las artes escénicas, ¿no? Hace 30 años, y creo que estábamos en un momento en esa situación y ahora estamos en otro, y creo que la luz ya ha ocupado su lugar, felizmente ha ocupado su lugar, ¿no? Creo que ya nos ponen en los carteles, nos reconocen, incluso a veces nos pagan igual que a los escenógrafos, incluso, pero esto es lo de menos, ¿no? Esto es lo de menos. El segundo sueño, que también se está cumpliendo, y esto es un ejemplo de ello, era ir haciendo un poquito de historia con todos nuestros maestros, ¿no? Compartir historia, reconocer, y lo estamos haciendo y lo están haciendo a través de ir reconociendo socios de honor a personalidades que han desarrollado una labor importante y que han sido nuestros maestros, por lo menos en mi caso, y decir que han dejado un legado, no solamente en ocasiones por escrito, pero en otras sencillamente compartiendo conocimientos y permitiendo que gente que estuviéramos a su lado aprendiéramos, ¿no? Esta publicación, la publicación de este libro, es un ejemplo de esto, ¿no? Vamos a seguir haciendo constancia de este trabajo y que la gente que viene y que quiere desarrollar esto pueda tener dónde acudir para conocer nuestro pasado y aprender del futuro que nos espera, ¿no? Esto era o sea, lo de compartir conocimiento no era gratuito, era un poco rellenar una necesidad existente y que aún no está cubierta, ¿no? Y que eso forma parte del tercer sueño que no se ha cumplido todavía. Yo puedo decir, y podemos decir muchos
de nosotras y nosotros, que la mayoría de los iluminadoras e iluminadores somos autodidactas, pero no hemos sido autodidactas necesariamente autodidactas, no hay una educación establecida al respecto. Y la única manera de aprender era compartir conocimientos, que es lo que estamos haciendo. Y esta ha sido una de nuestras máximas. Pero yo creo que eso ya hay que remediarlo. Estamos en un país moderno que atiende todas las enseñanzas, pero en este tercer sueño aún no ha llegado el momento. Y yo dije, bueno, no me voy a jubilar hasta que esto no se cumpla, de que esta enseñanza de la iluminación sea como una carrera como cualquier otra. Esto lo tenemos pendiente, estamos en ello, es una de nuestras labores, día a día, reuniones, perseguimos y pensamos que esto es muy fácil de hacerlo y que en la universidad se le puede buscar muchas canalizaciones, pero que esto sea posible, pues, que en las ESAT de todo el país, donde quieran, la iluminación sea como un itinerario más, de la misma manera que lo es la escenografía. Y que la gente que quiere estudiar, que hay muchos, y os lo aseguro, porque a través de la asociación hacemos prácticas, y viene mucha gente joven con nosotros que quiere ser iluminador y no quiere ser escenógrafo, o escenógrafa, y no tienen otra solución que hacer la carrera de escenografía porque aquí no hay donde estudiar, y estudiar significa irse fuera de España. Esto es una lacra que tenemos y yo creo que ya me tengo que jubilar y esto no se ha conseguido, pero seguiré dando la tabarra con mis compañeras y compañeros. Y dentro de ese tercer sueño no cumplido, hay otra parte que es con el tema. Creo que Álvaro me hizo ver una imagen de que Salman ya registraba sus inventos, ¿no? El registro de las patentes, ¿no? Y eso me recordaba que tenemos un deber todavía y que Ezequiel Novili, que no sé dónde está, es nuestro, hola Ezequiel, es nuestro líder en esto, que es que por una vez los derechos de autor en el campo de la iluminación sean reconocidos como lo son en otros países y que podamos registrar nuestra obra, ¿no? Salman ya lo hacía con sus cajas de luz, Fortuny ya lo hacía, que me ha recordado Camacho, que lo hizo con su cúpula, y aquí todavía seguimos sin poder registrar nuestros trabajos. Y esto es otra de las tareas que tenemos pendiente. Son nuestros caballos de batalla. Aquí concluimos, aquí me toca despedir este acto, daros las gracias infinitas por haber estado aquí. Y yo no sé si surge alguna pregunta, pero si queréis podéis preguntar cualquier cosa al respecto o de la visita del Papa, también nos podemos... Os he de decir que las empresas no tienen personal, no tienen ni un foco para hacer nada, todo está destinado a la visita del Papa, no hay pantallas de LED, no hay focos, no hay técnicos, no hay mangueras, no hay nada. Pero estamos felices de que esto se convierta en un acontecimiento para nosotros y que creo que, bueno, que nos da presencia en el mundo. Nada más, muchísimas gracias. Y si hay alguna pregunta, pues seguro que Ángel las puede responder mejor que nosotros. Bueno, he de decir, se me ha olvidado porque antes a Álvaro le he dicho, esta realmente es nuestra segunda publicación. La primera publicación, disculpa Miguel Ángel, que me la he dejado atrás, fue este maravilloso libro. Yo creo que es el primero que se ha publicado relacionado con la luz, Melodía del Arte Escénico, y esto es una cosa que hicimos en colaboración con la Academia de las Artes Escénicas de España. Con lo cual, este de Salman es nuestro primer libro de la línea editorial, pero este ya tiene un precedente, va por la segunda edición y estamos muy contentos. Esperamos que también en colaboración con la Academia, que ha cambiado de equipo directivo ahora, hace poco, podamos hacer un segundo compendio de esto. Dicho esto, muchas gracias. Bueno, aprovecho también para dar las gracias al agregado cultural de Suiza. Lucas, gracias por estar con nosotros. Un honor por la representación que supone para el pobre de Apia, que tuvo una vida tan triste, además, en lo personal, pero gracias por acompañarnos desde la Embajada Suiza, ese agregado de Suiza y de España y Navarra. ¿No? Navarra, no, y Andorra. Andorra, perdón.
¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Pues entonces, gracias a todos los compañeros profesionales del teatro que habéis venido, gracias a todo el público en general. Ah, y una foto de familia con la gente que ha intervenido, creo recordar, ¿no? ¿Con todos? ¡Todos! ¡Qué barbaridad! Pues todos al escenario. Gracias.